potencia comercial. Hubieron crisis financieras importantes a principios del siglo, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y estalla la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? No tiene un claro vencedor, porque Alemania se rinde, pero con el ejército intacto, con la industria intacta, con el territorio intacto. Se rinde porque ellos en la planificación no ven que puedan sostener en el largo plazo el esfuerzo de guerra. La Unión Soviética, Rusia ya había caído, Inglaterra se da cuenta que ya estaba perdida como potencia hegemónica, y aparece Estados Unidos. Mi pregunta tiende un poco a eso. Yo percibo la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo como una feroz competencia comercial. Las crisis financieras ya ocurrieron. Va a haber no es absurdo pensar que haya una segunda explosión de una burbuja en Wall Street, no solamente en Wall Street, sino en la crisis de la City de Londres, perdón. Y ahí, ¿cuál sería el claro ganador? O si lo miramos desde ahora, desde antes de que ocurra, ¿cómo va a ser el perfil del claro ganador? ¿Cuál va a ser el rasgo que defina al claro ganador? Mira, volvamos a Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios. La paz es la continuación de la guerra bajo formas diferentes. Nosotros hemos hablado muchas veces entre nosotros que la guerra de Malvinas tuvo su resolución en realidad con los acuerdos de Madrid, que son de rendición incondicional de Argentina. La llamada guerra del Paraná, que tuvo su batalla de Punta Quebracho, de Vuelta de Obligado, termina con una victoria militar de la Argentina, que en Caseros se transforma en derrota político-económica. Entonces, cuando nosotros andamos a grandes trazos en la historia, vemos que hasta 1810, 1815, el comercio latinoamericano tiene monopolio español. Luego entra en crisis el Imperio Español y aparecen casi 100 años de monopolio del comercio británico. Empieza a caer el monopolio del comercio británico entre la Primera y sobre todo la Segunda Guerra, y aparece cierto monopolio de comercio norteamericano. Y luego de la Segunda Guerra, bastante avanzada la Guerra Fría, a este monopolio del comercio norteamericano y sus socios mundiales le empieza a aparecer un competidor puramente comercial económico, que se llama China. Entonces, si volviéramos a ese momento cero, donde China sale apenas sobreviviendo de la Segunda Guerra Mundial, y estudiáramos esa ecuación, veríamos que en un primer momento esto es triunfo de Estados Unidos. Estados Unidos dice: yo tengo el monopolio del comercio. ¿Para qué demonios, papurri, voy a pagar salarios enormes a los obreros de Detroit si puedo fabricar lo mismo en China a un costo 1000 veces inferior? Pues en un primer momento es una victoria de Estados Unidos. Fabrica exactamente lo mismo con empleados chinos. En primer momento es una victoria comercial política norteamericana. Y en un segundo momento, China le dice: papita para el loro. Los economistas deben tener sellado en qué momento China empieza a inundar el mercado norteamericano y el mercado occidental con productos chinos. Primero, productos chinos de no mucho valor agregado, pero luego China hace su segunda enorme jugada, que es empezar a fabricar lo que se llaman productos de depender para su industria pesada de los Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que hoy, rupia más, rupia menos, China tiene casi una paridad en la guerra económica comercial
casi una paridad. Y en la guerra económica comercial a predominio financiero, deberíamos decir que sin que China ataque, financieramente China la tiene cooptada a los Estados Unidos. Entonces, lo que vamos viendo no es ganador-perdedor, lo que vamos viendo es una transformación de las correlaciones de fuerzas, que empieza con una China chiquititita al salir de la Segunda Guerra, y hoy tenemos comercial, económica y financieramente una China poderosísima. ¿Con qué nivel de complejidad? La salida de Inglaterra del Brexit va unida a una alianza de China e Inglaterra en lo puramente financiero. Es decir, que Inglaterra, a la vez que sigue siendo aliada fundamental de los Estados Unidos, se desmarca un poco y le dice a Estados Unidos, un poquito asfixiada estoy, entonces me voy a aliar con el enemigo. Entonces, la plaza de la City londinense, que es una plaza de manejo de capitales financieros muy importante, va a recibir el manejo de los capitales financieros chinos, que son groseramente brutales, casi pornográficos. A mí no me da el cerebro. Entonces, hasta ahora, China le hizo decir al mundo, le hizo sentir al mundo, ojo que yo tengo cooptado financieramente los Estados Unidos, pero no hizo ninguna jugarreta financiera. Recordemos que en el gobierno pasado, cuando Cristina se sintió asfixiada por el Fondo Monetario, fue a pedir ayuda económica, financiera a China. China dio un poco. En el 2014 hubo un ataque especulativo contra la moneda que genera una devaluación, y la corrida contra el dólar en la Argentina se para cuando cierran el swap con China. Y hubo en el 2010 también una corrida contra el euro que se para con la ayuda de Rusia y de China, que ponen los dólares y ahí claro, paran y después podemos ver una vuelta, un segundo round cuando el Reino Unido sale del Brexit. Claro. Entonces estamos viendo cómo en esta guerra, que tiene sus partes militares, sus partes de terrorismo, estos son prácticamente operaciones de guerra financiera. ¿Por qué operaciones de guerra? Porque te pueden devastar un país financieramente, pero pueden hacer pomada. Entonces lo que estamos viendo es que China poco a poco está haciendo estas batallas puramente financieras. Y si nosotros hacemos un poco de memoria, en la década pasada, China empezó a desembarcar en América Latina. Rusia, China e Irán apoyaron fuertemente el desarrollo. Señaló Raúl, no se logró que Venezuela genere fuentes de producción independiente del petróleo. Pero China está hablando de construir un segundo canal de Panamá en Nicaragua. O sea, estamos hablando de una inversión que es en tecnología, es en dinero. Lo cual China nos está diciendo, todo el comercio marítimo, que es el más grande. Sí, es el 80%, fácil es el 80%, el comercio o el 90%. O sea, todo. El comercio es marítimo. Es marítimo. Entonces China está diciendo, Estados Unidos tiene el monopolio del comercio marítimo del Atlántico al Pacífico, Canal de Panamá. ¿Sabés qué? Te voy a reventar el monopolio con un canal en Nicaragua. Entonces Nicaragua, y ahí viene como un país chiquititín como Nicaragua, pero revolucionario en todo el sentido del término, hace una alianza con China, que le va a traer un beneficio mundial a China y posiblemente un beneficio a Nicaragua terrible. Luego China, en la década pasada, empieza a hacer sus inversiones industrialistas en Argentina. Entonces firma un acuerdo, creo que son 12 puntos, para construir represas, y Argentina le permite la instalación de esa base satelital
Porque en Argentina nosotros tenemos una base para la guerra de las galaxias norteamericanas, que está en Malargüe, en Mendoza. Entonces China le ha dicho a Estados Unidos, ¿vos en el cono sur tenés una base para la guerra de las galaxias? Bueno, ahora yo también tengo otra. ¿Hay bases militares secretas de los Estados Unidos en la Argentina? No lo sé. Si lo supiera ya dejarían de ser secretas. Lo que sí nosotros tenemos es una base militar de la posverdad británica, que es la de Lewis. O sea, Lewis es un empresario británico que ha comprado una cantidad de tierra. Amigo de Macri. Amigo de Macri, amigo muy amigo. Tierras enormes, pero lo importante es que él edificó un aeropuerto de gran porte. El aeropuerto de gran porte es un aeropuerto donde pueden aterrizar aviones grandes de carga y los aviones de transporte militar. Es decir, la Argentina tiene hoy una base de la posverdad militar civil británica, frente a la cual ninguna fuerza política argentina ha abierto la boca. Tenemos movimiento de protesta, tenemos un movimiento de protesta porque este hombre está cerrando caminos y demás, pero son movimientos de protesta vecinalistas, localistas. Es decir, la Argentina no se ha dicho a sí misma en términos de defensa nacional, tenemos una base británica, o sea, tenemos una base con posibilidad militar de nuestro principal enemigo militar, que es el que nos tiene ocupado la tercera parte del territorio. Entonces, esta base es completa. Si hay secretas, no lo sé, pero esta la tenemos en la jeta. Yo te quiero hacer una pregunta referida a un párrafo anterior. ¿Se puede decir que con el canal de Nicaragua, China le rompió el susodicho a los Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico? Yo diría que le acercó la punta y lo está empomando. Cuando se abre ese canal, le va a terminar de romper el susodicho cuando nosotros podamos cotejar qué tráfico de barcos hay en el canal de Panamá y qué tráfico de barcos va a haber en el canal de Nicaragua. Ahí vamos a tener una dimensión de la rotura de Tujes. Por ahora, después del corte, o sea, no lo pudiste impedir. Después del corte vamos a ir al último bloque en el cual voy a exhortar a Oscar Abu Darabini a que hable otra vez de lo de la AMI, así vamos cerrando el próximo bloque, es el último, así vamos cerrando la emisión de hoy. Entonces, en estos atentados hay 3 actores Fórmula 1 internacionales y un actor local que somos nosotros. El actor local que somos nosotros somos un país dependiente, desarmado, sin una clase política dirigencial clara como tiene Brasil.
Nosotros somos un país muy frágil, que ha sufrido un desgaste geopolítico enorme de aquel momento de paridad ABC, Argentina, Brasil, Chile, donde estábamos casi empatados con Brasil, y hoy, geopolíticamente, y otro día va a haber que hablar de eso, ¿qué pasó geopolíticamente en la región para que Argentina pase a ser casi una impotencia y Brasil pase a ser la hiperpotencia regional? Yo creo que tiene que ver con los dos militares, o sea, las dos dictaduras militares. La dictadura militar brasileña fue industrialista y la dictadura militar argentina fue neoliberal. Ahí tenés la base de la cuestión. Luego, con Collor de Mello y con Menem volvió a pasar algo parecido. O sea, Collor de Mello era un hombre reaccionario liberal, pero siguió apuntalando el desarrollo industrialista y también de las fuerzas armadas. También lo echaron muy rápido, Collor de Mello. Está bien. Y Brasil desarrolló todas sus industrias, incluso su industria militar. Brasil tiene industria militar nacional. Ahora, el atentado a AMIA, y esta es la importancia enorme, ¿qué es lo que le tenemos que enseñar a la gente? Ayudarle a ver a los grandes actores, porque en el quilombo cotidiano de que nos peleamos entre nosotros, siempre terminamos enfocados en una pelea fraterna entre nosotros. Hay que recordarle a la gente, en el atentado a AMIA hay 3 actores internacionales. Irán, que es una potencia per se y una potencia por sus alianzas. Israel, que es una potencia cuasi imperial. Estados Unidos sigue siendo la potencia imperial por autonomacia. Entonces, nosotros tenemos 3 actores geopolíticos de las grandes ligas y tenemos que el escenario donde se dirime esto es el nuestro. Así como nosotros dijimos la guerra en Siria, confrontan todos los grandes actores, el escenario es un país frágil. Acá, confrontan los grandes actores, el escenario somos nosotros. Entonces tenemos que ir viendo todo el tiempo qué jugadas de alto rango logran los grandes actores. En principio tenemos 23 años de espiones. Recientemente, creo que fue esta semana, la semana del atentado, que Jorge Elbaum, que yo diría forma parte de los sectores judíos que luchan por la verdad y el descubrimiento, y no por el encubrimiento, él sintetizó los objetivos domésticos de los atentados. Primer objetivo doméstico. Argentina tiene una comunidad judía importante donde la parte progre era muy importante. Él dice, lo primero que lograron es esta parte de la comunidad judía progresista hacerla pomada. En segundo lugar, un objetivo político de posverdad, que es hacerle creer al pueblo argentino que estos atentados son cuestiones de los judíos. Es un bombazo contra la República Argentina. La mayoría de los muertos no son judíos. Entonces, esto es un efecto de posverdad. Pero estas son las cuestiones domésticas. Hay una cuestión doméstica de alta importancia, hipotética, que es la siguiente. Conflictiva. Entonces, se ha usado este atentado... ¿Ha sido o es? O es. Ha sido y es. Se ha usado este atentado, la jugada geopolítica del acuerdo de entendimiento con Irán, que Cristina lo aclaró muy bien, fue un pedido de Obama, pero sin embargo se acusa a la ex jefa de Estado de complicidad con el terrorismo porque supuestamente Irán es terrorista. Pues acá tenemos una jugada geopolítica de acusar a una líder regional de ser proterrorista. Y con la muerte de Nisman se acusa a esta líder regional de ser responsable en magnicidio. Geopolíticamente, ¿esto qué representa? Representa coaccionarla y rodearla a Cristina sobre pretexto del atentado. ¿Por qué Cristina se somete? Cristina sabe 1000 veces más que nosotros este atentado, pero forma parte de las ecuaciones de sometimiento políticas que ella se calle la boca. Esto en lo que respecta a la geopolítica doméstica. En lo que respecta a la geopolítica internacional,
nosotros tenemos una cuestión muy importante, reciente, en donde el presidente Trump empieza a bajar mucho más los decibeles de los tambores de guerra con Irán. Trump hace ese gesto con Irán y hace 15 días Irán vuelve a ofrecerle a la Argentina colaboración con la búsqueda de la verdad. Entonces, podríamos decir que estos tres grandes actores, Israel, Estados Unidos e Irán, están todo el tiempo jugando cartas en este atentado. Vamos a repasar las que jugó Irán, porque son las que la gente no tiene claro y la han confundido. Primero, hay que recordar que desde los tiempos del Shah de Persia, la Argentina, potencia militar en energía atómica, le provee a un Irán aislado que se le prohibía tener energía nuclear. Argentina le provee energía atómica. O sea, la energía atómica que eran conocimientos, etcétera, etcétera. Esa es la primera gran jugada de Irán, el primer beneficio de Irán. El segundo beneficio de Irán. Hay un momento donde el embajador persa al momento del atentado, que era Soleimanpur, está en Londres. Londres enemigo de Irán. Entonces el fiscal Nisman y la justicia argentina le dicen a Londres, voy a pedir la captura de este tipo. Londres le dice a Irán, van a pedir la captura, sacalo de acá. Irán dice que se quede y que marche preso. Es una jugada geopolítica de Irán. Londres lo mete preso al embajador y, como corresponde a las reglas de procedimiento del derecho internacional, pide las pruebas que hay contra ese tipo. Porque Nisman decía, este tipo es cómplice de terrorismo, y Londres dice, muy bien, ya que está jugando Interpol, te lo meto preso, pero ahora presentame las pruebas. Nisman manda, no sé, 2.000 o 3.000 páginas de pruebas, y Nisman le grita al mundo. Efecto de posverdad. Truco sucio miserable. Lo detuvieron porque había órdenes de captura de Interpol. Londres lo detiene porque nosotros tenemos prueba de que es un terrorista. Seguramente Londres lo va a meter preso no sé cuántos años y me lo va a mandar esposado a Buenos Aires. O sea, con el apoyo mediático mundial, la justicia argentina encabezada por Nisman hace esa enorme jugada de posverdad. Londres examina esas páginas y dice, en estas 3.000 páginas no hay media prueba real, según los tribunales londinenses, contra este tipo. Lo tengo que liberar y Argentina tiene que pagar $250.000 de fianza. Nisman se reveló como el Caruso Lombardi de los fiscales. O sea, puro humo lo que presentó como prueba. Bueno, esa es una jugada. Luego, Irán, a pedido de Obama, no tiene acuerdo de extradición. Entonces, por más que la justicia argentina diga el iraní es culpable, no hay acuerdo de extradición, no puedes hacer nada. El acuerdo de entendimiento, ¿qué era? Ya que no tenemos acuerdo de extradición, vamos a hacer un acuerdo específico, ad hoc, para entablar lazos del derecho internacional que a vos te permitan interrogar a los acusados que viven en mi país. Bueno, cuando Irán y Argentina iniciaron eso, el mundo hizo un escándalo y la acusaron a Cristina de terrorismo. Entonces, esta segunda gran jugada de Irán y Argentina es nuevamente boicoteada. Y ahora viene la tercera jugada. Irán vuelve a ofrecerle a la Argentina colaborar con la verdad. En vida de Nisman, Irán se acercó a Interpol, porque Interpol es un mediador entre las dos partes, y le dijo, nosotros estamos dispuestos a sentarnos, teniendo a Interpol en el medio, para que el fiscal Nisman presente sus pruebas y nosotros nos podamos defender. Delante de Interpol, Nisman no aceptó. Entonces nosotros tenemos estos tres grandes actores, Irán, Israel y Estados Unidos, jugando cartas. Y la Argentina es el terreno. La Argentina se somete. Entonces, ¿qué es lo que hacemos
¿Qué podemos hacer la ciudadanía argentina? Primero, delegar a que un Estado frágil, vulnerable, subdesarrollado, resuelva esto teniendo enfrente tamañas potencias, es una idea delirante de nuestra parte. Sobre todo cuando llevamos 23 años de joda. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Es lo mismo que pasa en todos los atentados terroristas. Los que llevan la antorcha de la investigación son los investigadores independientes y los familiares. Entonces, esto es lo que se puede decir hoy. Nosotros tenemos un atentado terrorista cuya mentira permanente, posverdad y lo que sea, depende de una cuestión que se dirime en Argentina, pero que se juega entre Irán, Israel y Estados Unidos. O sea, otra cuestión todavía mucho más importante geopolítica. Hay un momento después del atentado que Argentina corta el la relación comercial con Irán. Después se reanuda. Irán pone 100 millones de dólares en compra en Argentina. ¿A quién le compra? ¿Y qué compra? El arroz se lo compra al dueño del diario Clarín, que es dueño de los arrozales de Entre Ríos. Y los granos, Aranda. Y los granos se lo compra a los mayoristas judíos de grano, que son capitales judíos, son los acopiadores de grano. Ahí tenés capitales de judíos. Capitales de judíos. Ahí tenés el doble juego entre Israel e Irán, que está claro, está en la jeta, y te lo ocultan. Eso es geopolítica. Bien, vamos al... Te hago un comentario muy breve de economía. Quería decir que está cerrando 7 empresas por día en la Argentina. La deuda externa está creciendo a 2.500 dólares por segundo, más o menos. Y esto no pinta para mejorar. Y las fábricas estas que cierran terminan vendiendo maquinaria como chatarra. Y ese capital que se pierde y prácticas laborales y gente capacitada que pierde su expertise. Así que la situación es complicadísima porque no pinta para mejorar y bueno, vamos a los alparretazos.